En este video vamos a hablar de otro tema macroeconómico muy importante, cómo lo es el crecimiento económico. El crecimiento económico está relacionado con el aumento en la capacidad de producción de un país, ¿verdad? Y solamente a eso, ¿verdad? Porque también tenemos que tener un poco de cuidado, porque cuando hablamos de crecimiento económico muchas veces se tiende a confundir con otros términos, como por ejemplo desarrollo económico. El desarrollo económico es mucho más amplio. El crecimiento económico pues, está relacionado específicamente con aumentar la capacidad de producción de un país, ¿verdad? Así que el país pueda producir más. Desarrollo económico pues tiene, aparte del crecimiento económico, otra serie de variables importantes, ¿verdad? El desarrollo económico se puede incluir también cómo se ha luchado contra la pobreza, o sea, si los índices de pobreza se han mejorado, los índices de educación, los índices de salud, ¿verdad? Entonces, el concepto de desarrollo económico es muchísimo más amplio y por supuesto en la economía también se estudia desarrollo económico, pero cuando hablamos de crecimiento económico, pues tengamos claro que nos referimos únicamente a el aumento de la capacidad de producción. Y eso es específicamente lo que vamos a hablar en este video, ¿ok? Muy bien, ¿por qué nos interesa el crecimiento económico? Bueno, porque tiene que ver con aumentar la capacidad de producción, y ya sabemos que si se aumenta la capacidad de producción, eventualmente se puede aumentar el nivel de empleo, se pueden aumentar los salarios reales, se puede aumentar el PIB per cápita, de manera que podría mejorar el bienestar y la situación económica de un país y de las personas que lo conforman. Entonces, pues, evidentemente interesa muchísimo que un país esté creciendo a una buena tasa, es decir, que se incremente su PIB real a lo largo del tiempo en una buena medida, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué queremos ver acá? Pues queremos ver, bueno, cuáles son las fuerzas que contribuyen a que exista ese crecimiento económico, a que el PIB real pueda ir creciendo a tasas favorables periodo por periodo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es el crecimiento económico? Ahora sí, formalmente es la expansión sostenida de las posibilidades de producción, medido en función del incremento del PIB real a lo largo de un periodo determinado. Entonces, el crecimiento económico no es solo el crecimiento del PIB, porque el PIB podría crecer simplemente porque se está cerrando tal vez una brecha recesiva, ¿verdad? Hay desempleo y el PIB crece porque se logra incrementar el empleo. Eso no es crecimiento. El crecimiento es que haya una expansión en la capacidad, en las posibilidades de producción. O sea, pues finalmente sería que se aumente el PIB potencial, lo que el país puede producir. ¿Por qué? Porque hay más recursos o porque los recursos son más eficientes, ¿verdad? Porque existe una mayor productividad. Ese tipo de cosas en las que pueden llevar a que haya verdadero crecimiento económico. Ok, debe medirse el PIB y sus variaciones para poder tener una idea de si se crece o no. Entonces la tasa de crecimiento económico es el cambio porcentual anual del PIB, ¿verdad? O sea, tanto crece el PIB real, pues va a ser la tasa de crecimiento económico. Entonces nos indica cuán rápidamente se está expandiendo la economía total. Ahora bien, el estándar de vida, el bienestar de las personas, que es al final lo que nos interesa en economía, pues va a depender de el PIB real por persona, ¿verdad? Entre más PIB real por persona haya, pues obviamente eso quiere decir que más producción por cada uno de los miembros de la población hay, entonces el estándar de vida podría mejorar. En el entendido, pues, de que haya una buena distribución de la riqueza, ¿verdad? El PIB real por persona, pues ya sabemos que es agarrar el PIB real y dividirlo entre el total de la población. Y este va a crecer únicamente si el PIB real se incrementa más rápido que la población, porque si bien es cierto, uno dice, mira, sí, el PIB está creciendo, pero puede ser que la población está creciendo más rápido. Entonces el PIB real por persona más bien está disminuyendo. Pero si crecen a la misma tasa, el PIB por persona no varía. Pero si el PIB real crece más rápido o en un mayor porcentaje que lo que creció la población durante un periodo, pues entonces ahí sí tenemos un incremento en el PIB real por persona. Ok, ¿cuáles son las razones por las que podría incrementarse el PIB real? Bueno, primero porque la economía podría estar regresando al nivel de pleno empleo, una fase de expansión del ciclo económico. Es decir, lo que les decía, bueno, se está recuperando, está empezando a cerrar una brecha recesiva y ahí la producción va creciendo. Y la otra razón por la que puede crecer el PIB real es porque el PIB potencial podría incrementarse, o sea, porque de verdad hay una mayor capacidad de producción, hay un mayor PIB potencial. El regreso al nivel de pleno empleo en una fase de expansión del ciclo económico entonces no implica crecimiento real, ¿verdad? Lo que les decía antes.
Si lo que se está cerrando es una brecha recesiva, está aumentando el PIB, pero eso no podríamos llamarle crecimiento real. El crecimiento real económico se ve cuando el PIB potencial aumenta, ¿verdad? Cuando tenemos más y o mejores recursos para producir. Muy bien, aquí en la figura pues lo estamos ilustrando. Esto, digamos, es una frontera de posibilidades de producción como la que se vio en los videos, iniciales de microeconomía, donde pues tenemos las máximas cantidades de producción que pueden haber. En este caso hay un ejemplo simplificado de dos tipos de bienes de consumo y bienes de capital. Y tenemos esta frontera inicialmente, las diferentes combinaciones que se pueden tener de bienes de capital o bienes de consumo dada la cantidad de recursos. Y sabemos pues que obviamente a la izquierda de esta curva inicialmente pues son puntos alcanzables. Un punto como A es un punto alcanzable, sin embargo es ineficiente. Cuando se está en una recesión, pues puede ser que pensemos que estemos en un punto como A porque se podría producir más y se está produciendo menos, ¿verdad? Entonces cuando la economía empieza a moverse de A a B hacia un punto sobre la frontera, pues está moviéndose de un punto ineficiente a un punto eficiente, ¿verdad? Y cuando alcanza el punto B, pues de ahí ya no podría crecer más si todo lo demás permanece constante. Pero si tenemos un incremento en los factores de producción o en la productividad, entonces eso va a llevar a que la frontera se expanda, ¿verdad? O sea, va a haber mayores posibilidades de producción. Todos estos puntos que están acá antes eran inalcanzables. Ahora con el crecimiento económico son alcanzables. Este es el verdadero crecimiento económico real. Una expansión de la frontera de posibilidades de producción. Ok, hay una regla por ahí que es una regla más bien matemática que se llama la regla del 70, que establece que el número de años necesarios para que el nivel de cualquier variable se duplique es aproximadamente 70 entre el porcentaje anual de la tasa de crecimiento de la variable. Esto pues para darse una idea de cuántos años son necesarios para que una variable se duplique, para que se duplique la producción, para que se duplique la población, para que se duplique cualquier cosa que le podamos calcular una tasa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, veámoslo aquí. O repasemos la regla otra vez, mejor antes de ir a ver el cuadro. ¿Ok? Entonces, el número de años necesario para que una variable se duplique es 70 entre el porcentaje anual de la tasa de crecimiento. Ok, vamos a ver, si yo tengo una variable cualquiera que tiene X valor, digamos 100, por decir algo, el valor es 100, el de la variable, y yo quiero saber cuánto tiempo, cuántos años más bien tienen que pasar para que esa variable se duplique, y yo tengo el dato de qué porcentaje crece anualmente, entonces ¿qué es lo que yo hago? Simplemente divido 70 entre la tasa de crecimiento. Si crece 10% anual, pues haría 70 entre 10 y me daría 7, ¿verdad? 70 entre 10 me da 7, y la variable en este caso necesitaría de 7 años para duplicarse, ¿verdad? Ok, 7 años, ya esa variable que estaba en 100 creciendo a 10% anual duraría 7 años porque es lo que da 70 entre 10, ¿verdad? Que es la tasa de crecimiento. Esto es un poco lo que establece esas reglas como una regla matemática. Entonces vamos a ver aquí, pues lo vemos en una forma de una gráfica donde en el eje horizontal tenemos la tasa de crecimiento y en el eje vertical tenemos los años que se necesitan. Entonces vean que cuando las tasas de crecimiento son bajas, la cantidad de años que se necesita para duplicar la variable son muchas, pero cuando las tasas de crecimiento son altas, la cantidad de años que se necesitan para duplicar la variable son pocos, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos viendo que una tasa de crecimiento de 10, que fue el ejemplo que vimos antes, pues nos vendría a dar pues básicamente por acá 7. Si la tasa es de 7, entonces 70 entre 7 da 10. Entonces, si la tasa de crecimiento es de 7%, duraría 10 años. Si la tasa de crecimiento es 10%, duraría 7 años. Ok, eso es lo que refleja. Si la tasa de crecimiento es apenas 1, pues duraría 70 años para duplicar la variable, ¿verdad? Eso es básicamente una relación matemática. Ok, ¿cómo es el crecimiento del PIB real a nivel en la economía mundial? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cuáles están creciendo más unos países que otros? ¿Habrán otros que se estanquen? Bueno, veamos un poquito en esta gráfica lo que ha pasado en algunos de los últimos años, ¿verdad? Entonces, desde 1960 hasta 2010, aquí vemos algunos países, cuánto ha crecido su PIB real por persona, ¿verdad? Que es el que más nos interesa.
Ok, en los 60, por ejemplo, Japón empezó con un PIB real por persona de $5.500. Estados Unidos andaba por acá del orden de los, no sé, tal vez unos $12.000, $13.000. No, este azul son los 4 países más grandes de Europa, ¿verdad? Estados Unidos más bien fue el que empezó tal vez aquí como con unos 16, tal vez, o por ahí, de $15.000 más o menos, no sé el dato exacto, habría que verlo ahí. De Canadá no tenemos datos de 1960, sino hasta 1970 que andaba por acá, ¿verdad? Ok, tal vez unos $13.000 o $14.000, no sé. Bueno, entonces vean cómo Japón pegó un crecimiento enorme, muy acelerado entre 1960 y 1970. La verdad es que los demás países, los 4 grandes de Europa y Estados Unidos también iban creciendo a una tasa relativamente buena. Sin embargo, pues Estados Unidos se ha mantenido relativamente constante la tasa de crecimiento y los países de Europa pues también un poquito más acelerados y hacia el final de estos años tal vez han disminuido un poquito su tendencia de crecimiento. Japón hasta los 70 y después mantiene también una tasa relativamente normal. A partir de los 90 más bien, si se quiere, pues por acá se ve cómo Japón ha ralentizado un poco su crecimiento del PIB per cápita. Y el caso de Canadá, pues muy similar al de Estados Unidos, ha mantenido una tasa relativamente estable. Esta caída que vemos aquí es como la crisis de los 2008-2009, ¿verdad? Okay, donde todos los países pues se cayeron. Es muy posible que para 2020 también se vea una caída similar, hay que ver el gráfico hasta llegar al 2020, pero por la situación de la pandemia mundial, ¿verdad? Pero bueno, en general pues lo que interesa más es ver el crecimiento en promedio que se ha dado, ¿verdad? Esto es, digamos, en países todos que podríamos llamar países desarrollados, de la tasa de crecimiento que han mantenido. Ok, aquí ahora vemos una comparación del crecimiento de Estados Unidos con otros países, no necesariamente desarrollados como Europa Oriental, ¿verdad? Que tienen una tasa de crecimiento muchísimo menor, no crecen tan rápido como Estados Unidos. Aquí tenemos Centro y Sudamérica, que también tienen una tasa de crecimiento, pues ahí interesante, pero también se ve que Estados Unidos crece más rápido, e igual África. Y vean pues el nivel también de ingreso per cápita que maneja África muy por debajo de todos los demás, y Estados Unidos pues muy por encima más bien. Entonces parece que las economías desarrolladas no solo tienen un mayor PIB per cápita que las demás, sino que además de eso están creciendo más rápido. Es decir, la brecha se amplía entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. ¿Okay? Muy bien, el crecimiento económico pues se da cuando el PIB real se incrementa, ¿verdad? Ya lo dijimos. Sin embargo, ni los incrementos casuales del PIB real ni la recuperación de las recesiones implican crecimiento económico, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. El crecimiento económico es únicamente el resultado sostenido de que año tras año se está incrementando el PIB potencial, es decir, la capacidad de producción. Ahora bien, ¿quién determina el PIB potencial? Bueno, el PIB potencial es la cantidad producida cuando se tiene pleno empleo, ¿verdad? Eso lo tenemos claros. Ahora bien, para determinar el PIB real se utiliza un modelo con 2 componentes. Uno es una función de producción agregada, que es como imaginar la gran función de producción de un país, y lo otro es el mercado de trabajo agregado. Entonces eso es lo que vamos a ver seguidamente. Ok, aquí tenemos la función de producción agregada, donde tenemos la cantidad de trabajo que se emplea en ese país y la correspondiente PIB real que se puede lograr, ¿verdad? Obviamente, entre más trabajadores se contraten o estén trabajando, pues mayor va a ser el PIB real que se logra, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vemos también que esta curva pues crece, pero crece cada vez menos, pues producto de los rendimientos marginales decrecientes. Ok, muy bien, entonces puede haber diferentes opciones, ¿verdad? Si obviamente se incrementa más trabajo, más horas de trabajo, pues va a haber más producción. Ok, entonces esta es la función de producción agregada. Ok, en el caso del mercado de trabajo, pues ya en algún momento en videos anteriores lo habíamos visto. Ya sabemos que la demanda de trabajo pues indica la cantidad de mano de obra que se quiere contratar a cada tasa salarial, y la oferta más bien es la cantidad de mano de obra que se ofrece a cada tasa salarial real, y que el mercado de trabajo pues estará en equilibrio cuando se igualan oferta y demanda de trabajo. Es básicamente esto que tenemos acá. Entonces, en el mercado laboral o mercado de trabajo es donde se determina finalmente qué cantidad de trabajo se contrata, de trabajadores o de horas de trabajo, y cuál sería la tasa salarial o el salario real que se va a dar en esa economía. Entonces aquí vemos que el equilibrio se da cuando se contratan 200.000 millones de horas al año, ¿verdad? Y la tasa salarial es de $35
por hora de trabajo, ¿verdad? Ok, bueno, pues obviamente si hay tasas mayores a estas disminuirán, o si son menores aumentará automáticamente para volver al equilibrio, como ya lo sabemos. Ok, con una tasa inferior de $35 por hora, pues se presenta el faltante y bueno, aquí son la explicación de los desequilibrios, habrá crecimiento en el salario, y si hay más bien una tasa mayor como esta, pues se volverá al equilibrio disminuyéndose la tasa de salario, eso ya lo conocemos. Ok, ahora aquí pues ya vemos los dos gráficos juntos, tenemos el mercado de trabajo equilibrándose en 200 horas, y obviamente pues lo proyectamos acá a la función de producción, que también tiene en el eje horizontal la cantidad de trabajo, 200, entonces quiere decir que ahora tenemos la relación entre la cantidad de horas trabajadas y la producción. Entonces una contratación de 200.000 millones de horas de trabajo al año genera una producción de 13 billones de dólares al año, ¿verdad? Ok, eso es donde estamos viendo la relación entre mercado de trabajo y la función de producción agregada. Ahora, vamos a suponer que el PIB potencial es precisamente esos 13 billones. Entonces quiere decir que esta economía está logrando su producción potencial, ¿verdad? Si se diera algún evento ahí en la oferta, en el mercado de trabajo, podría llevar a que se venga esta producción o esta cantidad de horas contratadas menos y se produzca menos del PIB potencial, tendremos una brecha recesiva, ¿ok? Pero aquí estamos partiendo de un equilibrio a largo plazo, es decir, se está logrando la producción potencial. Ok, ¿qué hace que el PIB potencial crezca? ¿Qué es lo que nos interesa en el crecimiento? Que el PIB potencial, la capacidad de producción, crezca. Muy bien, uno puede hacer que crezca la oferta de trabajo, ¿verdad? Si hay más trabajadores disponibles, va a haber una mayor oferta, los salarios van a bajar, las empresas van a contratar más y entonces se va a producir más, ¿verdad? Ok, porque ese PIB, ahora al haber más horas disponibles de trabajo, pues la capacidad de producción del país ha aumentado. Ok, pero vean que eso pues podría llevar a que, si bien es cierto, haya un mayor PIB potencial, pero la tasa de salario sea menor, ¿verdad? Porque aumentó la oferta y entonces la tasa de salario podría ser menor, ¿ok? Pero hay otra vía, que es el crecimiento de la productividad laboral, es decir, hacer que las horas de trabajo sean más productivas, generen más producción cada hora de trabajo, ¿verdad? Eso es como un desplazamiento de la función de producción. Pero vamos a ver cada una por aparte. Entonces, cuando crece la oferta de trabajo, las horas agregadas, es decir, el número total de horas trabajadas por toda la gente que tiene pleno empleo, se modifican como resultado de cambios de ¿qué? ¿Cómo puede ser que aumente la oferta de trabajo, cantidad de horas? Bueno, porque aumentan las horas promedio por trabajador, o sea, cada trabajador está dispuesto a trabajar más, ¿verdad? Por día o por año, como se quiera medir. Otro es que varíe la proporción empleo-población, ¿verdad? Es decir, que haya de la población que está empleada, haya un aumento de la población empleada o que desea trabajar. ¿Por qué? Porque la población creció, la población general, o porque gente que antes no quería trabajar se incorporen a la fuerza laboral, ¿verdad? Y el otro porque crezca la población en edad productiva, ¿verdad? ¿Okay? Entonces todo eso pues va a llevar a que aumente la oferta de trabajo y por ende también aumente el PIB potencial. Pero ojo que eso pues puede tener efectos sobre la tasa salarial. Entonces el crecimiento poblacional provoca un incremento de la oferta de trabajo. Si la demanda de trabajo no cambia, la tasa de salarial real de equilibrio se reduce y se trabajan más horas. Y eso lleva a un aumento en el PIB potencial, pero a costa de salarios más bajos para los trabajadores. Es esto que tenemos acá, ¿verdad? Aumentó la oferta de trabajo porque hay más trabajadores, o los trabajadores están dispuestos a trabajar más, pero eso presionó a que la tasa salarial baje. Evidentemente el PIB potencial es mayor, ¿verdad? Okay. Ahora sería el PIB correspondiente a 300 horas de trabajo, ¿verdad? Ok, entonces vean lo que pasó, a 300 horas de trabajo pues se genera una mayor producción, se llegaría a 16 billones de dólares, ok, muy bien. Aquí está el otro factor que incrementa la producción potencial y este pues evidentemente es el que nos interesaría más, el que podría llevar a una verdadera mejora en el bienestar, que es la productividad laboral, es decir, que cada hora trabajada sea más productiva, es decir, que genere más producto. Entonces la productividad laboral, ¿qué es? Es la cantidad de PIB real generada por cada hora de trabajo. Entonces cuando una hora de trabajo genera más PIB, eso quiere decir que ese trabajador es más productivo.
¿Ok? Entonces la productividad laboral es dividir el PIB real entre las horas de trabajo agregadas, ¿verdad? Entonces si yo divido el PIB real que tengo total en determinado momento y lo divido entre todas las horas, pues ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el PIB por cada hora trabajada, ¿verdad? Entonces la productividad laboral se va a incrementar cuando ese PIB por hora trabajada sea mayor. Si la productividad laboral aumenta, las empresas están dispuestas a pagar más por un número de horas determinado, así que la demanda de trabajo se incrementa. Ok, vean qué interesante, porque ahora más bien estamos hablando de que si la productividad aumenta, quiere decir que cada trabajador es más productivo. Entonces las empresas estarían dispuestas a cada hora de trabajo pagarla a un mejor precio, o sea, mejorar el salario, porque cada hora le produce más a ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final lo que va a darse es un aumento en la demanda de trabajo, ¿verdad? Y eso va a llevar a que los salarios aumenten. Evidentemente también va a aumentar la producción, pero los salarios van a mejorar. Por eso es que al incrementar la productividad laboral, pues evidentemente es la política correcta. Más bien, hacer más productivo el trabajo, porque eso lleva a una mejora en el bienestar, porque aparte de incrementar la producción, incrementa también los salarios reales de las personas. Eso es realmente un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, producto de incremento en la productividad. Entonces vean que con las mismas 200 horas, ahora en lugar de producir 13, ahora se producen 18, porque estas horas de trabajo son más productivas. ¿Ok? Esto pues obviamente es lo que está pasando en el mercado de trabajo. Ahora aumentó la demanda y pues va a llevar a que se incremente la cantidad de horas producidas y también el salario real por persona o por hora trabajada, ¿verdad? Entonces finalmente el PIB potencial ya ahora no va a ser 200, sino que va a ser 225, PIB mayor, ¿verdad? Ok, el PIB potencial ya ahora, el PIB potencial que se mide acá ya no va a ser 13, sino que inicialmente aumentó 18, pero después por efecto de las horas agregadas termina creciendo hasta 19 el PIB potencial. Este es el verdadero crecimiento que podría interesar en un país, ¿verdad? El crecimiento en el PIB potencial producto de mejoras en la productividad del trabajo. Ok, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo se mejora la productividad laboral? La condición indispensable para que crezca la productividad laboral es el sistema de incentivos creado por las empresas, los mercados, los sistemas de propiedad y el dinero. O sea, tiene que haber algún tipo de incentivo para que la productividad crezca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la productividad podría crecer, la productividad laboral, si tenemos un crecimiento en el capital físico, ¿verdad? Obviamente si se trabaja con procesos productivos donde sean más intensivos en capital, cada hora trabajada pues va a producir más, porque tienen más máquinas y herramientas e instrumentos para generar mayor producción, ¿verdad? Ok, o sea, un ejemplo así totalmente burdo sería, bueno, pues obviamente va a producir más un trabajador que tenga una pala a un trabajador que trabaje solo con las manos, ¿verdad? El hecho de que le agreguemos esa herramienta automáticamente lo vuelve más productiva por cada hora de trabajo. Pues aquí lo podemos ver con máquinas, fábricas, condiciones laborales, en fin, que la productividad va a aumentar. Entonces una estrategia para aumentar la productividad laboral es que haya inversión en capital, en bienes de capital físico, que hagan que el trabajo sea más productivo. Ok, la otra muy importante es el crecimiento del capital humano. Ok, bueno, yo creo que aquí básicamente las van explicando, ¿sí? El capital humano pues es las mismas personas que mejoren ellas su capacidad, ¿verdad? ¿Cómo la mejoran? A través de la educación, la capacitación y el aprendizaje práctico. Ok, entonces si queremos personas más productivas deben estar mejor educadas, educándolos obviamente en lo que va a generar mayor producción, ¿verdad? Entonces, en este caso aprendizaje práctico, técnico, educación, capacitación, todo eso va a llevar a que el capital humano aumente y entonces sea más productivo, entonces los empresarios paguen un mayor precio por cada hora trabajada y entonces el salario por hora suba y las personas tengan un mejor nivel de vida. Entonces la inversión en educación es una de las inversiones más importantes que puede hacer un país. Ok, tengamos siempre claro, bueno, en el caso del capital físico, que las empresas podrían invertir en capital físico, pero los gobiernos pueden dar incentivos para que haya mayor capital físico disponible en las empresas. Igual pasa con la educación.
aquí pues obviamente tal vez no esperaríamos tanto que sean las empresas que sí lo hacen en cierta medida mayor incentivo, pero el sistema de educación que brinde un país es vital, que sea educación inclusiva, de amplia cobertura, pero al mismo tiempo educación de calidad y pertinente a lo que los procesos productivos requieran, ¿verdad? Para que haya crecimiento en el capital humano y por ende mayor productividad. Y el tercero, muy importante y muy en boga ahora, son los avances tecnológicos, ¿verdad? El cambio tecnológico que se esté produciendo frecuentemente. Eso es, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? No son bienes de capital ni es educación en las personas. Son nuevas formas de hacer las cosas de una manera más eficiente. Esto ha contribuido muchísimo al incremento de la productividad laboral a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, obviamente, invertir en tecnología es algo que es vital también para los países que quieran crecer por medio de eso, incremento en la productividad laboral y por ende el bienestar de las personas que lo habitan, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver pues en una diapositiva que resume, diagrama que resume la productividad laboral, ¿verdad? Tenemos la productividad por aumento de la oferta de trabajo y la productividad por aumento, el aumento en la capacidad de producción por aumento en la oferta de trabajo y el aumento en la producción potencial por aumento en la productividad laboral. Entonces aquí teníamos, bueno, ¿por qué puede aumentar la oferta de trabajo? Los trabajadores trabajan en promedio más horas, hay más gente empleada en relación a la que no está empleada, hay más incremento en la población en edad productiva, eso lleva aumento en la oferta. Y eso llevará aumento en el PIB real. ¿Cómo puede darse eso? Por aumento en aumento de la población. Pero ¿qué pasa con el PIB real por persona? No nos asegura que vaya a crecer. La población aumenta, pero no necesariamente la producción aumenta en la misma proporción o mayor. Entonces tenemos más PIB real, pero no necesariamente un mayor PIB por persona, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos enfocamos en el aumento de la productividad laboral? Bueno, pues aumento de la productividad laboral, pues vamos a ver cuáles son los factores que vimos antes: el capital físico, el capital humano, como la educación, la capacitación y la experiencia en el trabajo, y los avances tecnológicos. Igual provocan aumento en la capacidad de producción, el PIB real, pero aquí sí aumenta el PIB real por persona, aumenta el bienestar y aumentan los salarios, aumenta el nivel de vida, ¿verdad? Entonces esto pues en cierta medida resume cómo es que se puede incrementar el PIB potencial de un país. Muy bien, existen varias teorías de crecimiento teóricas, valga la redundancia, porque son orientadas más que todo a un planteamiento ahí que explican desde un punto de vista más teórico de cómo crecen los países. Y hay tres: la clásica, la neoclásica y la nueva teoría del crecimiento. Entonces lo vamos a ver así muy por encima. La teoría clásica del crecimiento pues es la más vieja que existe. Se tiene la perspectiva de que dice que el PIB real por persona es temporal, y cuando aumenta más allá del nivel de subsistencia, una explosión demográfica terminará por regresar a ese nivel. Es una teoría, pues como pueden ver, bastante pesimista. Dice que si bien es cierto, puede haber crecimiento en el PIB real por persona, ¿verdad? Eso automáticamente va a hacer que las personas se reproduzcan más por tener un mejor nivel de vida. Entonces la población va a crecer y se va a carcomer al haber más personas ese aumento en la productividad, ¿verdad? Eso es lo que se llama el enfoque malthusiano, pues por un economista clásico que fue el que lo planteó, Robert Malthus, y todavía existen los malthusianos, ¿verdad? Pues un poco ya con la política un poco, con la visión de esa teoría un poco reciclada. Entonces, según ellos, si la población global de hoy, que asciende a 6.900 millones de personas, somos casi 7 millones de personas en el mundo, se incrementara a 11.000 millones en el 2050 y a 35.000 millones para el 2030, la humanidad se quedará sin recursos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El PIB real por persona se va a reducir y volveremos a tener un estándar de vida primitivo, Así de cruda es la realidad que plantean los malthusianos. Entonces, ¿cuál es la política para ellos que se debe seguir? Controlar el incremento de la población, ¿verdad? Finalmente el incremento de la población es el que se carcome el incremento en la productividad, que genera más producto real, ¿verdad? La teoría neoclásica del crecimiento es una teoría pues un poco más nueva,
En este caso, el PIB real por persona crece debido a que el cambio tecnológico induce al ahorro y la inversión que provocan el crecimiento de capital por hora de trabajo. Esta teoría es interesante porque supone que conforme la producción crece, las personas ahorran más, ¿verdad? Y ya vimos antes en el mercado de fondos prestables que cuando las personas ahorran más, si el gobierno no se lleva una gran parte de ese ahorro, lo invierte mal, o si se lo lleva, lo invierte bien, o si las empresas son las que terminan invirtiendo esos fondos prestables, eso va a provocar que haya pues un mayor crecimiento en la producción y obviamente después mayor demanda y por ende otra vez más ahorro. Entonces pareciera que es como un círculo virtuoso que lleva a que el PIB por persona esté creciendo continuamente y que se vaya dando cambio tecnológico, que vaya mejorando la productividad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motor de crecimiento de esta teoría? Pues el cambio tecnológico. Si desapareciera, pues obviamente ahí tendríamos que las utilidades marginales decrecientes del trabajo y el capital pues carcomen ese crecimiento y ya no se podría crecer más, ¿verdad? Entonces, la perspectiva neoclásica propone que la tasa de crecimiento demográfica es independiente del PIB real y de su tasa de crecimiento. O sea, a esta teoría no le importa mucho que haya crecimiento demográfico, siempre y cuando haya mejora tecnológica que neutralice ese crecimiento demográfico, ¿verdad? O neutralice los efectos negativos y más bien incluso los supere. Entonces, la teoría no clásica, la tasa de cambio tecnológico influye en la tasa de crecimiento económico, pero esta no tiene impacto alguno en el ritmo del cambio tecnológico. Se da por sentado que el cambio tecnológico es una cuestión de oportunidad. Ok, descansa entonces sobre la mejora tecnológica y la innovación que haya. La idea es que la tecnología hace progresos a un ritmo más acelerado, surgen nuevas oportunidades de generar utilidades y el ahorro se incrementa por ende la inversión y la producción potencial. A medida que avanza la tecnología y aumenta la acumulación de capital, el PIB real por persona se incrementa. Luego, las utilidades decrecientes sobre el capital reducen la tasa de interés real y en un momento dado el crecimiento económico se desacelera y se limita a llevar el paso del crecimiento demográfico. El capital por trabajo se mantiene constante. O sea, pueden haber fuerzas que neutralicen ese efecto de la mejora tecnológica y entonces ya no se lleve un ritmo tan acelerado del crecimiento. ¿Cuál es su problema? Todas las economías tienen acceso a las mismas tecnologías y no hay restricción alguna para que el capital recorra el mundo en busca de una tasa de interés real lo más alta posible. Lo anterior implica que las tasas de crecimiento económico y el PIB real por persona convergerán alrededor del mundo. Ok, esto es más o menos como lo que sucede con las tasas de interés que convergen a nivel mundial. Bueno, ¿por qué? Porque hay libre movilidad del dinero. En este caso, pues lo que está diciendo es que hay libre movilidad de la tecnología y entonces, pues, por eso es que se produce, digamos que un país, aun cuando tal vez no invierte mucho en ciencia, ni en tecnología, ni en innovación, digamos que se ve arrastrado, jalado por las mejoras tecnológicas de los demás, ¿verdad? Porque esa tecnología se mueve fácilmente entre países y entonces eso hace que todo el grupo de países se vea arrastrado hacia una mejora, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir eso. Muy bien, y finalmente la última teoría, que es la nueva teoría del crecimiento. La más nueva plantea que el PIB real por persona crece debido a las elecciones que hace la gente con la intención de obtener beneficios y que dicho crecimiento persistirá de forma indefinida. Ok, observen que aquí ya no se dice que el crecimiento vaya a depender de la tecnología, de que haya cambio tecnológico, ni tampoco que haya o no crecimiento en la población, como decían las dos teorías anteriores, sino que aquí dicen que simplemente el crecimiento se debe a que las personas, en su afán de obtener beneficios, de obtener ganancias, llevan a que el crecimiento se dé, ¿verdad? Está pues sustentada en la mano invisible de Adam Smith, digámoslo así. Finalmente se sustenta en dos hechos que están relacionados evidentemente a la economía de mercado, ¿verdad? Que es la que deja funcionar las utilidades, de que las personas maximicen sus utilidades. Primero, los descubrimientos, los nuevos descubrimientos que pueden venir también de la innovación, también de la inversión en ciencia que hacen las empresas o los países. Ok, entonces ellas son resultados de ¿qué? De elecciones. ¿Por qué elecciones? Porque se hace ciencia, se invierte en ciencia, pues en el afán de mejorar y obtener más ganancias. Ahora, los descubrimientos generan ganancias o utilidades, pero la competencia las destruye. Eso es el planteamiento. ¿Por qué? Porque al competir
esas mejoras que hace una empresa pues son adquiridas por las demás y entonces dejan de convertirse en una ventaja. Pero al final la mejora en la producción se dio y se expandió hacia más empresas, ¿verdad? Ok, otros dos hechos que juegan un papel de importancia en la nueva teoría del crecimiento es que los descubrimientos son un bien de capital público, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces al final todos esos descubrimientos y mejoras finalmente llegan a todas las demás empresas, a los competidores. Y que el conocimiento, y esto es muy interesante, no está sujeto a las utilidades marginales decrecientes. O sea, en el conocimiento no aplica eso, el conocimiento no tiene límites, ¿verdad? Entonces no está sujeta a leyes decrecientes. Eso es lo que la sustenta. Entonces el incremento del acervo de conocimientos provoca que el capital y el trabajo sean más productivos. Entonces vean la regla aquí, ¿verdad? Porque hemos ido viendo como reglas, ¿verdad? La teoría malthusiana decía, no, controlen el crecimiento de la población, ¿verdad? La teoría clásica. La teoría neoclásica, ¿qué es lo que dice? Que hay que invertir en tecnología, en innovación. Esta otra teoría que plantea que hay que invertir en nuevos conocimientos. Eso es lo que provoca que el capital y el trabajo sean más productivos. O sea, básicamente la regla es hay que invertir en ciencia para que las economías se desarrollen. Entonces la proposición fundamental de la nueva teoría del crecimiento es que el capital de conocimiento no experimenta utilidades decrecientes. Entonces hay que invertir muchísimo en crecimiento. Entonces igual un poco que la teoría neoclásica, que está basada en el cambio tecnológico, esta que está basada en el conocimiento, también es un círculo virtuoso que se mueve por los incentivos de obtener ganancias, ¿verdad? Entonces se desea un estándar de vida más alto, hay incentivos, ¿para qué? Para innovar y lograr ese estándar. Se pueden utilizar técnicas nuevas y mejoradas o se pueden crear productos nuevos y mejorados. Las técnicas nuevas y mejoradas pues van a llevar a que haya más tiempo libre y obviamente mejora el estándar de vida, pero igual se vuelve a desear un estándar de vida más alto y se sigue en el ciclo. Ahora, si se opta por técnicas nuevas y mejoradas o por productos nuevos y mejorados, también nacen nuevas empresas y mueren las antiguas, pues obviamente van a sobrevivir las que se adaptaron a estas nuevas técnicas y productos. Se crean empleos, ¿verdad? Nuevos y mejorados, y eso lleva a un mejor estándar de vida, que a su vez después lleva a un deseo de un estándar de vida mayor. O en el caso de los productos nuevos y mejorados, pues habrá más bienes y servicios de consumo que también mejoran el estándar de vida. Pero igual, siempre habrá deseos de un estándar de vida más alto, incentivos de innovación, y el ciclo sigue, ¿verdad? Entonces aquí, pues, ¿cuál es la regla? La regla es dejar, y si es posible, motivar o incentivar a que este ciclo se dé. No ponerle trabas, sino más bien ayudar a que hayan más incentivos para la innovación y se den nuevas técnicas, nuevos productos y siga este círculo virtuoso de crecimiento en la productividad. Ok, cada una de las teorías anteriores nos enseña algo de valor, no es que una es la correcta y la otra incorrecta, ninguna nos da el panorama completo. La teoría clásica que nos recuerda que los recursos físicos son limitados, necesitamos que la tecnología progrese para poder crecer y que la población no crezca a un ritmo tan alto como el que crece la tecnología. La teoría neoclásica hace énfasis en las utilidades decrecientes del capital, implican que se necesita progreso tecnológico también para crecer, ¿verdad? Y la nueva teoría se centra en la capacidad de los recursos humanos para innovar a un ritmo que comience las utilidades decrecientes, es decir, tratar de hacer mucha ciencia, mucho nuevo conocimiento. ¿Cuáles son las políticas para lograr un crecimiento más rápido? Bueno, la investigación nos indica que para lograr un crecimiento económico más rápido debemos aumentar la tasa de crecimiento de capital por hora. Y las principales sugerencias para lograr estos objetivos son, bueno, primero estimular el ahorro, ¿verdad? Porque si las personas ahorran, hay más fondos prestables disponibles para la inversión, por tanto, pues va a haber mayor capital físico. Hay un papel importante que juega el gobierno, que es incentivos fiscales para que den impulso precisamente al ahorro, ¿verdad? Hay que estimular la investigación y el desarrollo, que no necesariamente las empresas van a estar interesadas siempre en invertir en eso, sino que tiene que haber una participación, ojalá estatal, gubernamental, de invertir recursos en eso, porque los frutos de las actividades básicas de investigación y desarrollo pueden ser utilizados por cualquiera, pero no todo el beneficio generado por un descubrimiento queda en poder del descubridor original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado podría asignar muy pocos recursos a la investigación y el desarrollo, o sea, las empresas en sí mismas tal vez no quieran mucho innovar o hacer nuevos descubrimientos porque saben que después se los van a copiar fácil y ellas hicieron la inversión. Entonces aquí es donde vienen los subsidios gubernamentales y que haya un financiamiento directo que estimule la investigación
y el desarrollo. Entonces es muy importante que haya inversión en ese sentido. Obviamente mejorar la calidad de la educación, porque ya sabemos que los beneficios generados por la educación pues no lleva solo beneficios a la persona que se educa, sino llega hacia muchas personas. Entonces debe invertirse en educación y de buena calidad. Y después, pues en la medida de lo posible, si las naciones más desarrolladas invierten en las vías de desarrollo, pues va a llevar también a que haya un crecimiento mayor, y pon esas ayudas financieras, ¿verdad? Para que estas naciones en desarrollo pues puedan invertir en esas cosas que acabamos de decir. Aunque finalmente pues aquí se dice que ese efecto ha tenido, o sea, ese incentivo ha tenido poco efecto o nulo, e incluso dicen que hasta negativo, pero bueno, esos son estudios que se han hecho sobre eso. Lo otro es fomentar el comercio internacional. En lugar de ponerle trabas, hay que tratar de abrir las fronteras y comerciar. Libre comercio internacional estimula el crecimiento para extraer los beneficios que se generan de la especialización y el intercambio, ¿verdad? Que eso pues se estudió en microeconomía técnicamente cuando se dio la teoría de las ventajas comparativas y ventajas absolutas y los beneficios del intercambio y de la especialización. Dice que las naciones con las tasas de crecimiento más rápido son las que tienen un mayor crecimiento de exportaciones e importaciones. Son las economías que importan más de las que están más abiertas, las que ponen menos trabas al comercio, son las que más se están desarrollando. Ok, básicamente ese era el recorrido que queríamos hacer sobre el crecimiento económico y las diferentes políticas, teorías que existen para hacer que haya un mayor crecimiento. Así que por acá paramos este tema. Muchísimas gracias.